Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Yamil y soy el último guardián del bosque sagrado. No pedí esta responsabilidad, pero la sangre de mi familia me la impuso. Por generaciones, los hombres de mi linaje han custodiado estas tierras, no solo para proteger la naturaleza, sino para contener algo mucho más antiguo, algo que nunca debió despertar. Mi abuelo me advirtió antes de morir. Un día, el bosque te hablará, y cuando eso ocurra, sabrás que algo ha despertado. Pensé que eran solo palabras de un anciano aferrado a las creencias de otro tiempo. Pero entonces, el bosque me habló. Y todo cambió. Crecí en un pequeño pueblo al pie de la montaña, donde el bosque sagrado se extiende como un mar de árboles antiguos. Desde niño, aprendí a respetarlo. No se caza en el bosque sagrado, no se corta su madera, no se entra después del atardecer, no se ignoran sus señales. Las historias decían que nuestros ancestros sellaron algo en su interior, algo que no debía ser perturbado, pero con el tiempo, la gente dejó de creer. El bosque se convirtió en solo un pedazo de tierra, y cuando mi abuelo murió, su advertencia se fue con él. Me tomó años aceptar mi papel como guardián. No quería esa responsabilidad. Quería una vida normal, lejos de supersticiones y sombras en los árboles. Pero entonces, algo empezó a cambiar en el bosque. Al principio, fueron cosas pequeñas. Las aves dejaron de cantar en ciertas zonas. Las hojas caídas formaban símbolos extraños en el suelo. El viento soplaba con un murmullo que a veces parecía voces. Intenté ignorarlo. Pero una noche, el bosque me llamó, y no pude fingir que no lo escuché. Era tarde. Estaba en mi cabaña, cerca del borde del bosque, cuando sentí un cambio en el aire. El fuego en el hogar parpadeó, como si una brisa invisible lo recorriera. El viento sopló a través de las ramas, pero el sonido no era el habitual. Era un canto, un llamado. Salí con la linterna en la mano. El bosque estaba en calma, pero sentí algo en mi piel. Algo en susurros, algo en los árboles. Di un paso adelante, y la linterna se apagó. El viento cesó, y en ese silencio absoluto, escuché un susurro justo detrás de mí. Volteé de golpe, con el corazón martillándome el pecho. No había nadie, solo los árboles. Pero en el suelo, en la tierra húmeda, había huellas, descalzas, largas, y no llevaban a ningún lado. Algo había despertado. Algo que mi abuelo intentó advertirme. Algo que ahora dependía de mí enfrentar. A la mañana siguiente, fui al centro del bosque. Había un lugar al que mi abuelo siempre se refería con reverencia: el corazón de la tierra. Un claro oculto donde los ancestros sellaron lo que dormía bajo las raíces. Tardé horas en llegar, pero cuando lo hice, supe que algo estaba mal. Los árboles alrededor estaban secos, ennegrecidos, como si hubieran ardido desde adentro. El suelo estaba agrietado, y en el centro del claro, había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de símbolos grabados por nuestros antepasados, pero una de ellas estaba rota. Un frío indescriptible recorrió mi espalda. El sello se había roto. Algo había escapado. No podía huir. El bosque era mi responsabilidad. Si no lo detenía, nadie más podría. Me arrodillé y coloqué las manos sobre la tierra. Mi abuelo me enseñó los rituales, pero nunca pensé que tendría que usarlos. Respiré profundo y murmuré las palabras sagradas. Pedí guía.
Pedí protección. El viento comenzó a girar a mi alrededor, levantando hojas y polvo. Y entonces, escuché la voz. No en mi mente, no en mi corazón, frente a mí. Tarde, susurró algo entre los árboles. Levanté la vista y lo vi. Una sombra alta, amorfa, con ojos que no reflejaban la luz. No tenía rostro, pero me miraba. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que me había estado esperando. No huí. Sabía que no serviría de nada. Sabía que el bosque era su dominio ahora, pero también sabía que yo era su guardián. Y un guardián no abandona su tierra. Tomé un puñado de tierra en mis manos y murmuré las palabras que mi abuelo me enseñó. El viento rugió, los árboles crujieron, la sombra se estremeció. Era antigua, pero yo también lo era, porque la sangre de los guardianes corría por mis venas. La sombra avanzó un paso, y yo di un paso al frente. Si quería tomar el bosque, tendría que pasar sobre mí. El aire se volvió pesado, como si el bosque entero contuviera la respiración. Mi piel se erizó cuando sentí la sombra moverse, sin hacer ruido, deslizándose entre los árboles como si no perteneciera del todo a este mundo. El círculo de piedras antiguas tembló bajo mis pies. Algo dentro de mí me gritaba que corriera, pero sabía que no podía. Si huía, el bosque dejaría de ser sagrado. El equilibrio que mis ancestros protegieron se rompería para siempre. La sombra dio otro paso. No tenía rostro, pero sabía que me observaba. Podía sentirlo. Podía escuchar su presencia en mi mente, en mi pecho, como un murmullo que no venía de su boca, sino del mismo bosque. Un murmullo que decía mi nombre. Mi garganta estaba seca. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. No eres bienvenido aquí, dije, con la voz más fuerte que pude. La sombra se detuvo. El bosque pareció reaccionar. Las hojas secas giraron en espirales en el suelo. Los árboles crujieron, como si despertaran de un largo sueño. Y entonces, la sombra habló. Su voz no era un sonido, era un eco dentro de mí, un susurro en mis huesos, un recuerdo de algo que nunca había escuchado, pero que de alguna manera conocía. No me dieron opción. Sus palabras me helaron la sangre. Tragué saliva. No era la respuesta que esperaba. ¿Quién eres?, pregunté. La sombra no respondió de inmediato. Solo se quedó ahí, observándome, esperando, hasta que finalmente dijo dos palabras. Soy el olvido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible intentara arrancarme del lugar en el que estaba parado. Pero me negué a moverme. No podía mostrar miedo. No podía ceder. Sabía que la sombra quería algo que yo no entendía. Pero también sabía que yo era el guardián, que era mi deber proteger el bosque. Tomé un puñado de tierra y la apreté con fuerza en mi mano. Cerré los ojos y murmuré las palabras de mis ancestros, palabras que mi abuelo me enseñó cuando era niño, palabras que no sabía si funcionarían, pero las dije de todos modos. La tierra en mi mano se calentó, el viento sopló con más fuerza, y entonces el bosque respondió. Las ramas de los árboles se inclinaron, como si algo invisible las empujara. Las hojas en el suelo se arremolinaron en un círculo alrededor de la sombra. Y por primera vez, escuché un sonido salir de ella. No un murmullo, no un susurro, sino un lamento. La sombra se estremeció. Retrocedió un paso. La tierra bajo mis pies vibró, como si algo estuviera cediendo.
Algo que había estado contenido durante siglos. Algo que estaba perdiendo fuerza. Y entonces lo entendí. La sombra no estaba aquí por elección. Alguien la había traído. Alguien había roto el sello. No fue el tiempo. No fue un accidente. Alguien había despertado lo que dormía. Y ahora quería reclamar el bosque. Mi mente trabajaba rápido, pero mi instinto me decía que no tenía mucho tiempo. Si el sello ya estaba roto, solo había una forma de devolver lo que había salido. Mi abuelo siempre me dijo que el bosque tenía su propia memoria, que la tierra recordaba, que los árboles guardaban secretos en sus raíces, y que la única manera de sellar lo que no pertenece es recordarlo. Respiré hondo y presioné la tierra caliente contra mi pecho. Eras olvido, dije, pero ahora eres recuerdo. La sombra tembló, se retorció. El bosque rugió a mi alrededor. La presión en el aire se hizo insoportable. Y entonces, el viento estalló. Un rugido sacudió las hojas. Las piedras antiguas brillaron con un fulgor tenue, como si despertaran de su letargo, y la sombra desapareció. No con un grito, no con un estallido, simplemente se desvaneció. El bosque quedó en silencio. No supe cuánto tiempo me quedé ahí, con el puño apretado contra mi pecho, sintiendo el pulso de la tierra bajo mis pies. Cuando finalmente abrí los ojos, el claro estaba intacto. Los árboles seguían en pie. Las piedras seguían en su lugar. Pero en el centro del círculo había algo. Me acerqué con cautela. Era una marca en el suelo, un símbolo que nunca había visto antes, uno que no pertenecía a mi pueblo, uno que no debería estar allí. Me alejé lentamente. El bosque estaba a salvo, por ahora, pero algo me decía que esto no había terminado. Alguien había roto el sello. Alguien quería despertar lo que dormía. Y yo tenía que encontrarlo antes de que lo intentara de nuevo. Siempre he creído que el mundo es demasiado grande como para tener lugares prohibidos. Si un mapa señala un punto inexplorado, alguien debe ir a verlo. Si una historia advierte sobre un sitio donde nadie debe entrar, alguien tiene que comprobar si es cierto. Y durante años, ese fue mi trabajo. Explorar, documentar, descubrir. Pero cuando me adentré en aquellas tierras prohibidas en lo más profundo de la selva mexicana, aprendí la lección más importante de mi vida. Algunas fronteras no están en los mapas, y algunas advertencias no son solo historias. Porque cuando crucé esa línea invisible, descubrí que nunca había estado solo. Mi nombre es Rodrigo. Soy explorador y cartógrafo. He pasado más de una década recorriendo lugares que pocos han pisado. Selvas, montañas, cavernas, desiertos. Esta vez, mi destino era la Sierra Lacandona, en Chiapas. Había escuchado rumores sobre una zona al interior de la selva donde los indígenas lacandones no permitían la entrada. Según ellos, era un sitio maldito, un lugar donde los antiguos aún caminaban. La historia oficial decía que allí, entre los árboles, había una ciudad maya olvidada, ruinas enterradas bajo la selva, construcciones que nadie había registrado. No pude resistirme. Empaqué mi equipo, cargué provisiones para una semana y partí solo. Era mi primera equivocación. Pero no sería la última. La selva era densa, sofocante. Los árboles gigantes bloqueaban casi toda la luz.
y la humedad hacía que cada paso se sintiera como un peso extra sobre mis hombros. Avancé durante 2 días sin ver nada fuera de lo común. Solo vegetación. Solo el sonido de los monos aulladores en la distancia. Pero al tercer día, las cosas cambiaron. Todo comenzó con las marcas en los árboles. Aparecieron de la nada. Grabados en la corteza, símbolos tallados con precisión, como si alguien los hubiera hecho recientemente. No estaban en los mapas. Ningún explorador los había documentado antes. Eran triángulos, círculos, manos abiertas con los dedos extendidos. Parecían advertencias. Pero seguí avanzando, porque eso es lo que hacemos los exploradores. Ignorar el miedo, seguir adelante. Pero ahora entiendo que el miedo no siempre es un enemigo. A veces es una advertencia que puede salvarte la vida. Al anochecer, acampé junto a un arroyo. Encendí un fuego pequeño y revisé mi mapa. Debería haber llegado a algún rastro de ruinas, pero no había visto nada. Me recosté en mi hamaca y escuché el sonido de la selva. Las ranas croando, los insectos zumbando, el viento moviendo las hojas, y entonces, otro sonido, suave, lejano, pisadas en la tierra húmeda. Abrí los ojos de golpe. Tomé mi linterna y apunté hacia el sendero. Nada. El fuego seguía ardiendo. Los sonidos de la selva no habían cambiado. Esperé, pero no volví a escuchar nada. Pensé que había sido mi imaginación, y me obligué a dormir. Ese fue mi segundo error, porque no estaba solo, y nunca lo había estado. A la mañana siguiente, encontré las huellas. No eran de animales, no eran mías, eran humanas, descalzas, marcadas alrededor de mi campamento, como si alguien hubiera estado caminando en círculos mientras dormía. Mi primer instinto fue pensar que los lacandones me habían seguido, pero algo no tenía sentido. Las huellas no llevaban a ninguna parte, no venían del bosque, no se alejaban hacia ningún lado, simplemente aparecían, como si algo hubiera estado aquí, mirando, y luego desaparecido sin dejar rastro. Me apresuré a empacar mis cosas y seguí adelante, pero la sensación de ser observado ya no me dejó en paz. Horas después, encontré la entrada a la ciudad perdida. Las ruinas estaban cubiertas de maleza, casi devoradas por la selva. Pirámides colapsadas, estelas de piedra con inscripciones borrosas. Era un hallazgo increíble, pero no me sentí emocionado, porque en cuanto puse un pie dentro, el bosque enmudeció. No era normal. No era el silencio común de la noche. Era una ausencia total de sonido. Ni viento, ni insectos. Nada. Era como si la selva entera estuviera conteniendo la respiración. Y entonces escuché mi nombre, dicho con mi propia voz, susurrado desde las ruinas. Me giré de golpe, con la piel erizada. No había nadie. No podía haber nadie. Y sin embargo, las piedras comenzaron a moverse. No fue un derrumbe. No fue el viento. Fue algo más, algo deliberado, algo que quería que supiera que estaba allí. Retrocedí, con la respiración entrecortada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y cuando giré para correr, vi las sombras entre los árboles, altas, delgadas, inmóviles, observándome. No tenían ojos, no tenían rostros, pero sabían quién era yo, y sabían que había cruzado una línea que no debía cruzar. No recuerdo cómo salí de ahí, solo sé que corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que el bosque volvió a hacer ruido, hasta que sentí el calor del sol en la piel, hasta que las sombras desaparecieron. Y cuando por fin me detuve,
Con el cuerpo temblando y el corazón a punto de explotar, entendí la verdad. Nunca debí venir, porque ese lugar no era para nosotros. No era nuestro, nunca lo fue, nunca lo será. Desde entonces, no volví a explorar, no volví a adentrarme en ningún sitio olvidado. Pero a veces, cuando camino por la ciudad, cuando paso frente a un callejón oscuro, cuando miro por la ventana en la madrugada, siento la misma mirada sobre mí, como si lo que desperté en la selva me hubiera seguido. Porque cuando entras en un lugar donde nunca debiste estar, no eres tú quien lo descubre. Es ese lugar el que te descubre a ti. Desde aquella noche en la selva, nunca volví a estar solo. No importa dónde esté, no importa si estoy en mi casa, en una ciudad llena de gente, en un lugar donde sé que no hay nadie más. Siempre siento esa presencia. No me deja en paz, porque cuando entras en un territorio prohibido, cuando cruzas una frontera que nunca debió ser cruzada, no eres tú quien regresa. Es lo que te vio allá adentro lo que regresa contigo, y lo peor es que no lo notas hasta que es demasiado tarde. Los primeros días después de mi regreso, traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, que el miedo me había hecho ver cosas, que la fatiga y el calor de la selva me jugaron una mala pasada. Pero entonces comenzaron los pequeños detalles. Primero, las sombras, no las normales, las de la noche o las que proyectan los faroles en la calle. No, sombras donde no debería haberlas. Un reflejo en el espejo que desaparece cuando giro la cabeza. Una silueta en la ventana cuando sé que no hay nadie afuera. Un bulto oscuro en la esquina de mi habitación que, cuando parpadeo, ya no está. Al principio lo ignoré. Pensé que era paranoia. Pero cada noche, cuando apagaba la luz, la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad crecía. Y luego vino el ruido. No era un sonido fuerte. No eran golpes, ni gritos, ni susurros. Era algo peor. Era el silencio absoluto. Cada noche, justo a las 3:17 a.m., todo el ruido a mi alrededor desaparecía. El ventilador, el sonido lejano del tráfico, mi propia respiración. Por unos segundos, el mundo se detenía, y en ese vacío absoluto, sentía que algo estaba allí, mirándome, esperando a que despertara, pero nunca abrí los ojos, porque sabía lo que vería. Entonces comenzaron las llamadas. Mi teléfono sonaba siempre a la misma hora. 3:17 Número desconocido. La primera vez no contesté, la segunda tampoco, pero la tercera vez no sonó. Simplemente la llamada apareció en la pantalla, como si yo mismo la hubiera atendido. La pantalla mostraba la duración de la llamada. 03, 04, 05. La llevé lentamente a mi oído. Silencio. Y luego, una respiración. Larga, fría, pesada. No dije nada, pero la voz al otro lado sí lo hizo. Era mi voz, y solo dijo una cosa. ¿Aún estás allá? Desde entonces, ya no me siento real. A veces me veo en el espejo y siento que hay algo en mi reflejo que no soy yo. A veces, cuando hablo, mi voz suena diferente, más baja, más lenta, más vacía. Y lo peor de todo es que ya no recuerdo cómo salí de la selva. Revisé mi diario de exploración, mis notas de campo, los mapas que llevé conmigo. Todo se detiene la noche en que llegué a las ruinas. No hay anotaciones sobre mi regreso,
No hay fotos de mi camino de vuelta. No hay prueba de que realmente haya salido. Y cuando revisé mi GPS, la última coordenada guardada no estaba en mi casa. No estaba en la ciudad. No estaba en ningún lugar del mundo. Era un punto en blanco. Un vacío en el mapa. Como si hubiera cruzado a un lugar que no debería existir. Como si nunca hubiera salido de ahí. Ahora no sé quién soy. No sé si el que salió de la selva realmente era yo. No sé si lo que me observa en los reflejos, en las sombras, en la noche, es algo que me siguió o algo que me reemplazó. Pero lo que sí sé es que cuando me duermo, cuando cierro los ojos por unos segundos, me encuentro de vuelta allí, en la selva, frente a las ruinas, rodeado de esas sombras sin rostro, esperando, observándome, como si nunca hubiera salido, como si todo esto fuera una mentira, como si mi verdadero yo aún estuviera atrapado en ese lugar, esperando ayuda que nunca llegará. Me llamo Emilio Duarte y soy arqueólogo. He pasado la mayor parte de mi vida desenterrando los secretos del pasado, estudiando las huellas de civilizaciones que desaparecieron hace siglos. Pero hay cosas que deben permanecer enterradas. No lo entendí hasta aquella expedición. No lo entendí hasta que cavamos demasiado profundo. Hasta que perturbamos algo que nunca debió ser despertado. Algo que sigue con nosotros. Y que ahora no nos dejará en paz. La expedición comenzó como cualquier otra. Nuestro equipo había sido enviado a explorar una región remota en el norte del país, donde los registros indicaban la posible existencia de un asentamiento nativo prehispánico. Llevábamos meses estudiando mapas antiguos, registros coloniales y relatos orales de la comunidad local. Todo apuntaba a que, en algún momento, aquí existió una aldea perdida, tragada por la selva y el tiempo. No esperábamos encontrar mucho. Tal vez restos de cerámica, herramientas, algún indicio de estructuras enterradas. Pero lo que hallamos fue mucho más que eso, y debimos haberlo dejado allí. Las primeras semanas fueron lentas. La selva era densa, el calor insoportable, y la humedad lo cubría todo. Pero entonces, en uno de los sondeos, encontramos las primeras evidencias. Fragmentos de cerámica, trozos de piedra tallada, y finalmente, un muro enterrado. Lo que parecía ser la pared de una construcción antigua, hecha de piedra caliza erosionada por los siglos. Los ánimos se dispararon. Habíamos encontrado la aldea, o al menos lo que quedaba de ella. Pero cuanto más excavábamos, más nos dábamos cuenta de que algo estaba mal. La disposición de las estructuras no tenía sentido. Las aldeas prehispánicas solían organizarse en torno a una plaza central, con casas dispuestas en patrones reconocibles. Pero aquí, los edificios parecían torcidos, como si hubieran sido construidos sin orden ni lógica. Las piedras no encajaban del todo, como si alguien las hubiera colocado con prisa. Y lo peor, las pocas inscripciones que encontramos eran diferentes a cualquier otra civilización conocida. No eran símbolos religiosos, no eran decoraciones, eran advertencias, y no las entendimos a tiempo. El primer hallazgo importante ocurrió en la tercera semana. Cavamos en lo que parecía ser el centro de la aldea y encontramos una estructura subterránea, una especie de templo, enterrado bajo capas de tierra y raíces. Sabíamos que habíamos encontrado algo grande. Lo que no sabíamos era que alguien ya lo había sellado antes.
Los aldeanos modernos evitaron la zona desde el principio. Los guías locales se negaban a acercarse. Nos dijeron que el bosque se tragó la aldea por una razón, que había cosas que no debían desenterrarse. No los escuchamos. Y pagamos el precio. Cuando removimos las últimas capas de tierra y expusimos la entrada de la estructura subterránea, el aire cambió. No era un cambio normal. El calor sofocante se esfumó en segundos. El viento dejó de moverse. Todo quedó en absoluto silencio. Nos miramos unos a otros, incómodos. Algo no se sentía bien. Pero ya era tarde. Habíamos llegado demasiado lejos para detenernos. Así que bajamos. El interior del templo estaba intacto. Era imposible. Las paredes de piedra no estaban erosionadas. Las pinturas en los muros no se habían desvanecido. Era como si el tiempo aquí dentro se hubiera detenido. Había relieves tallados, figuras humanas con rostros deformados, bocas demasiado grandes, ojos demasiado abiertos, y en el centro de la cámara, una piedra negra. No era un altar, no era una mesa ritual, era solo una roca, perfectamente lisa, colocada en el centro exacto de la habitación, como si fuera lo único que importaba ahí dentro. Pero cuando la luz de nuestras linternas la iluminó, supimos que habíamos cometido un error. El primero en tocarla fue David, el geólogo del equipo. Dijo que nunca había visto una piedra así antes, que no pertenecía a esta región, que ni siquiera parecía una roca natural. Era demasiado negra, demasiado opaca. Cuando pasó los dedos sobre su superficie, algo cambió. El aire se volvió más pesado, la linterna parpadeó, y entonces escuchamos el primer susurro, bajo, largo, viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. Salimos del templo de inmediato. David no dejaba de frotarse las manos. Dijo que sentía la piel helada, aunque afuera el calor era insoportable. Los demás tratamos de convencernos de que fue nuestra imaginación, que el cansancio y la emoción nos estaban jugando una mala pasada. Pero esa noche empezó el verdadero infierno. David fue el primero en escuchar los pasos. Dijo que alguien caminaba alrededor de su tienda. Cuando salió a revisar, no había nadie, pero la tierra junto a su tienda estaba hundida, como si algo hubiera estado de pie allí por horas. Al día siguiente, fue el turno de Ana. Se despertó gritando. Dijo que había visto algo dentro de su tienda, algo agachado en un rincón, algo sin rostro, pero con demasiados ojos. Nadie la creyó, hasta que vimos las marcas en la lona de su tienda. Marcas de manos, manos demasiado alargadas, demasiado grandes. Esa misma noche, la piedra desapareció. Volvimos al templo al amanecer. El lugar donde había estado estaba vacío, y en la pared más cercana había una nueva inscripción. No la habíamos visto antes, no podía haber estado ahí antes. Pero ahora, grabadas en la roca, había 3 palabras en un idioma que no entendíamos. 3 palabras que sentimos dentro de nuestras cabezas, y aunque no podíamos traducirlas, sabíamos lo que significaban. Ya es tarde. Salimos de la excavación esa misma semana. El equipo se disolvió. Nadie quiso hablar de lo que pasó. Pero las noches nunca volvieron a ser iguales. Porque desde que dejamos ese lugar, desde que desenterramos lo que nunca debimos tocar, algo nos sigue. Cada uno de nosotros lo siente. Cada uno de nosotros sabe que no estamos solos. Porque en la madrugada, cuando la casa está en silencio, cuando las luces están apagadas, escucho los susurros otra vez, cada vez más cerca, cada vez más claros, porque nunca nos dejaron ir. Los meses después de la expedición fueron un infierno. Intenté olvidarlo.
Intenté convencerme de que todo había sido el resultado del agotamiento, de la paranoia colectiva, del miedo a lo desconocido. Pero sabía la verdad. Sabía que no habíamos regresado solos. Sabía que, desde el momento en que desenterramos aquel templo y perturbamos lo que estaba sellado allí abajo, algo nos estaba siguiendo, y no importaba cuán lejos nos alejáramos, no importaba si tratábamos de ignorarlo, nunca nos dejó ir. Los miembros del equipo se dispersaron. Algunos renunciaron a la arqueología por completo. Otros desaparecieron del mapa, cortando todo contacto. Pero a todos nos pasaba lo mismo. Lo supe cuando hablé con David por última vez. Su voz temblaba cuando atendió mi llamada. ¿También lo escuchas? Fue lo primero que me dijo. No tuve que preguntar a qué se refería. Sabía exactamente lo que él quería decir, porque yo también lo escuchaba. Cada noche, los susurros, las pisadas en el pasillo cuando yo estaba solo en casa, el peso invisible sobre mi pecho cuando dormía, como si algo se inclinara sobre mí, como si esperara que abriera los ojos. Pero lo peor fue lo que David dijo después. Hay algo en mi casa. Mi piel se erizó. ¿Qué cosa? David tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba rota. No lo sé. No lo veo. Pero sé que está aquí. Cerré los ojos con fuerza, porque sabía que yo también tenía algo en mi casa. Algo que se movía en la oscuridad. Algo que vino conmigo desde la excavación. Y algo que nunca nos dejaría en paz. Una semana después, David desapareció. Su hermana me llamó desesperada. No contestaba el teléfono. No fue a trabajar. Cuando entraron a su departamento, todo estaba en su lugar. Su billetera, su pasaporte, sus llaves. Pero David no estaba. Como si hubiera salido en medio de la noche, o como si algo lo hubiera sacado. No fui a su casa. No quise verlo, porque en el fondo sabía qué había pasado, y no quería que me pasara a mí también. Pero no importó, porque esa noche, cuando regresé a mi departamento, encontré algo esperándome. Lo primero que noté fue el aire, pesado, como si la casa ya no fuera mía, como si algo más la habitara ahora, como si yo fuera el intruso. Cerré la puerta con llave, encendí todas las luces, pero en el pasillo había huellas húmedas en el suelo. No eran de zapatos, ni de pies descalzos. Eran más largas y terminaban en puntas afiladas. Mi estómago se revolvió. No podían estar ahí. No tenían sentido. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque cuando entré a mi habitación, había algo en mi espejo, no mi reflejo. Algo más, algo parado detrás de mí, algo demasiado alto, demasiado delgado, con los mismos ojos abiertos que vimos en las paredes del templo. No respiraba, no se movía, pero sabía que lo estaba viendo. Y entonces, sonrió. Me desperté horas después en el suelo. No recordaba haber caído. No recordaba haber cerrado los ojos. Pero ahora las huellas en el pasillo habían desaparecido. Y el espejo seguía reflejándome a mí. Pero sentí una verdad helada en mi pecho. Yo no estaba solo en esa habitación. Y ya nunca lo estaría. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Me volví paranoico. Cubrí los espejos. Dejé las luces encendidas. Pero cada vez que parpadeaba, cada vez que miraba el reflejo en una ventana, en un charco, en cualquier superficie brillante, lo veía, parado justo detrás de mí, esperando, sonriendo, cada vez más cerca. Entonces empecé a recibir llamadas. Nunca había nadie al otro lado. ¿Aló? Solo estática. Solo un sonido burbujeante, profundo,
como si alguien hablara desde debajo del agua. Y una noche, finalmente, habló. Una sola palabra. Vuelve. Y en ese momento supe la verdad. No importaba cuánto corriera. No importaba cuánto tratara de ignorarlo. Tarde o temprano, volvería al templo. Porque lo que fuera que encontramos allí abajo, nunca nos dejó ir realmente. Y si no regresaba por voluntad propia, vendría por mí. Sé que esto es solo el principio. Sé que estoy perdiendo la batalla. Porque cada noche, los susurros son más fuertes. Cada vez que cierro los ojos, las huellas aparecen más cerca de mi cama. Y sé que, en algún momento, cuando esté demasiado cansado para resistir, abriré los ojos y veré esa sonrisa imposible parada frente a mí, esperando, siempre esperando. Soy cazador, no de los que matan por deporte, sino de los que aprendieron a sobrevivir en el monte, a rastrear, a moverse sin ser vistos, a leer las señales de la tierra antes de dar el siguiente paso. He pasado más noches en el bosque que en mi propia casa, y sé que hay lugares donde uno no debe quedarse después de que el sol se oculta. Pero esa noche, no tuve opción. Esa noche, escuché los tambores, y nunca debía haberlos escuchado. Todo comenzó con un venado. Era tarde, el sol apenas rozaba la línea de los árboles, tiñendo todo de naranja. Había estado rastreando un ciervo grande desde la mañana. Lo vi al borde de un claro, con su pelaje oscuro y sus astas imponentes. El disparo tenía que ser limpio, lento, preciso. Apreté el gatillo, pero en el último segundo, el ciervo levantó la cabeza y no me miró a mí. Miró más allá, hacia los árboles, como si hubiera visto algo en la espesura, algo que yo no podía ver, y entonces, sin motivo aparente, corrió, como si algo invisible lo hubiera ahuyentado, algo más grande que el miedo, algo que yo aún no entendía. Lo seguí. No debía haberlo hecho, pero lo hice. El bosque cambió mientras avanzaba. Los árboles se hicieron más altos, más viejos. Las ramas estaban cubiertas de marcas, de símbolos que no reconocía. Y entonces lo vi. Una señal de madera, enterrada a un lado del sendero. Antigua, rota, cubierta de musgo, pero aún podía leerse la advertencia. Tierra sagrada, no entrar. Me detuve. Mi corazón latía con fuerza. Sabía de estas tierras. Habían pertenecido a una tribu nativa hace generaciones, pero la tribu desapareció. El pueblo más cercano decía que se habían ido, o que algo los había hecho irse. Nadie vivía aquí desde hace siglos. Nadie debería estar aquí. Pero el bosque no estaba vacío, porque cuando el sol desapareció detrás de los cerros, escuché el primer tambor, un golpe seco, profundo, en la distancia. Luego otro, y otro, un ritmo lento, inmóvil, como un corazón latiendo en la oscuridad. Saqué mi rifle y giré en todas direcciones. Nada. Los árboles seguían quietos. No había viento, pero los tambores seguían. Cada vez más cerca, cada vez más. Dentro del bosque. Intenté convencerme de que era el eco de algo lejano, un sonido viajando desde algún pueblo distante. Pero no, porque el sonido no venía de un solo lugar. Venía de todas partes, como si el bosque entero estuviera tocando. No iba a quedarme ahí. Retrocedí lentamente, volviendo sobre mis pasos.
Pero algo no estaba bien. No reconocía el sendero. Los árboles eran distintos. Las marcas en la corteza no estaban cuando pasé por aquí antes. El camino que había tomado ya no existía. Y entonces, el tambor cambió, más fuerte, más rápido. Y lo peor, ahora había voces, no eran palabras, eran cantos. Voces graves, roncas, resonando entre los árboles. Cantaban en un idioma que no entendía, pero no necesitaba entenderlo. Sabía lo que significaban. Sabía que no eran para mí. Eran para lo que sea que estaba despertando en la oscuridad. Eran para lo que nunca debí haber perturbado. Corrí. El bosque se cerraba a mi alrededor. Los árboles parecían moverse. El sendero ya no era un sendero. Y los tambores ya no estaban en la distancia. Estaban justo detrás de mí. No sé cuánto tiempo corrí. Solo sé que, en algún momento, la tierra cedió bajo mis pies. Caí por una pendiente, rodé entre la maleza y me golpeé contra algo duro, algo de piedra, algo tallado. Encendí mi linterna y lo vi. Un altar, antiguo, cubierto de símbolos, y en el centro, algo que no debía haber visto, algo que aún estaba fresco, algo que no debería haber sangre después de siglos de abandono. Pero ahí estaba, en el altar, esperando. Y los tambores se detuvieron. El silencio me golpeó como una ola helada. El bosque entero contuvo el aliento. Mi linterna parpadeó. Y entonces, detrás de mí, un susurro. No una voz, no un grito, solo un aliento en mi nuca. Frío, cercano, esperándome. No giré la cabeza, no podía. Mi cuerpo no respondía. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Y entonces, algo tocó mi hombro, lento, suave, pero sin piel. Algo que no debía estar ahí. Algo que nunca debía haber despertado. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que, en algún momento, mi cuerpo reaccionó. Que mis piernas comenzaron a moverse solas. Que corrí hasta que el bosque se abrió. Hasta que vi la carretera. Hasta que supe que estaba de vuelta en mi mundo. Nunca regresé a ese lugar. No hablé de lo que vi, de lo que escuché. Pero hay noches en las que, cuando la luna está alta y el viento es fuerte, escucho algo en la distancia. Un sonido bajo, lento, constante. Un tambor, lejano, pero cada vez más cerca. Me llamo Ictan, y lo que viví aquella noche nunca será contado en mi comunidad. No porque no lo recuerden, sino porque nadie quiere hablar de ello. Nací en un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, en una comunidad que ha seguido las mismas tradiciones durante siglos. Aquí, la naturaleza es sagrada y cada ciclo de la vida debe completarse con respeto. Cuando un joven alcanza la edad adulta, debe pasar por un ritual de iniciación. Es un evento antiguo. Se dice que nuestros ancestros lo realizaban mucho antes de que llegaran los primeros conquistadores, mucho antes de que el mundo cambiara. Mi padre lo hizo. Mi abuelo también. Y ahora era mi turno. No tenía miedo, pero debía haberlo tenido. Porque esa noche, algo salió mal. Y algo más despertó en la oscuridad. El ritual.
El sol ya se había ocultado cuando mi padre me llevó al bosque sagrado. El lugar estaba lejos del pueblo, oculto entre colinas cubiertas de niebla. Allí, en el claro, los ancianos esperaban en círculo, con sus rostros iluminados solo por el fuego. Yo era el más joven de los iniciados. Los demás ya habían pasado los 17 años, y yo apenas tenía 15. El ritual consistía en una prueba de resistencia y valor. Debíamos entrar al bosque y encontrar el tótem del jaguar, una antigua figura tallada en piedra, enterrada en algún punto del sendero sagrado. Los que regresaban con el tótem eran aceptados como hombres de la comunidad. Los que no volvían. Nadie hablaba de ellos. Nadie mencionaba sus nombres. Simplemente dejaban de existir. Cuando llegó mi turno, los ancianos me dieron una antorcha y un cuchillo de obsidiana. Encuentra el jaguar y regresa antes del amanecer, dijo mi padre, sin sonreír. Asentí sin hacer preguntas, y entré en el bosque. El fuego de mi antorcha iluminaba solo unos metros delante de mí. Los árboles eran altos, con sus copas entrelazadas, bloqueando la luna. El aire era denso, el silencio extraño, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Caminé durante minutos, o tal vez horas. No lo sé. El tiempo no parecía avanzar en aquel lugar. Pero entonces, vi algo. El suelo se abrió en un pequeño claro, y en el centro estaba el tótem del jaguar, tallado en piedra negra, cubierto de musgo. Parecía mirarme, pero cuando me acerqué a tomarlo, algo se movió en la maleza. No estaba solo. Sentí que me observaban. La piel de mi nuca se erizó. Tomé el tótem con ambas manos y me lo guardé en la bolsa. Y entonces escuché la voz. No era un susurro, no era el viento. Era una voz baja, profunda, hablando en la lengua de los ancestros, una lengua que nadie había hablado en siglos. Me giré de golpe, con el cuchillo de obsidiana en la mano. No había nadie, pero el bosque ya no era el mismo. Las sombras eran más gruesas, el aire era más pesado, el fuego de mi antorcha parecía apagarse por sí solo. Y entonces, el susurro se convirtió en un grito, un rugido. Algo estaba en el bosque conmigo, algo que no debía haber despertado. Corrí. Mis pies golpeaban la tierra húmeda, el tótem pesando en mi bolsillo. No miré atrás, no quise ver lo que me seguía, pero lo escuché, moviéndose entre los árboles, respirando cerca de mí, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Y entonces, el camino desapareció. Los árboles no estaban donde debían estar. El sendero que había tomado se había desvanecido, como si la selva hubiera cambiado, como si me estuviera atrapando. Y entre la espesura, lo vi. Era un hombre, o algo que alguna vez lo fue. Estaba cubierto de piel de jaguar, pero no era un traje. Era su piel. Su rostro estaba alargado, con colmillos afilados y ojos amarillos que brillaban como fuego. Su cuerpo era delgado, pero fuerte. Su voz era la misma que había escuchado en la oscuridad. Me observó un momento, y luego rió. No una risa humana, no un sonido normal, algo más, algo roto, algo que nunca debió salir de la selva. Y entonces me habló, con mi propia voz: «Devuélvelo». No sé cómo llegué de vuelta al pueblo. No recuerdo cómo escapé de la selva. Solo sé que, cuando amaneció, estaba de rodillas frente al fuego del ritual.
Los ancianos me observaban en silencio. Yo aún sostenía el tótem en mis manos. Mi padre me vio con algo más que preocupación en sus ojos. Vio miedo. Y entonces se giró hacia los ancianos y dijo algo que nunca olvidaré. Él no pasó la prueba. Mi piel se erizó. Pero regresó. Uno de los ancianos se levantó y murmuró algo en la lengua antigua. El resto lo siguió. No me miraban a los ojos, como si yo ya no fuera el mismo. Y entonces, mi padre se acercó y susurró en mi oído: «No vuelvas a entrar al bosque». Yo no dije nada. No le conté lo que vi. No le hablé del hombre jaguar, ni de la voz que habló con mi propio tono, porque algo dentro de mí sabía la verdad. El ritual no falló. Yo fallé. Y ahora algo más me había tomado su lugar. Algo que aún me observa en la noche. Algo que, cuando duermo, me susurra con mi propia voz. Me llamo Eduardo y soy guía turístico en la Sierra Tarahumara. Durante más de 10 años, he llevado a visitantes por los senderos de la región, mostrándoles los paisajes, las historias y los secretos de las montañas. La mayoría de las rutas que ofrezco son seguras: cascadas ocultas, barrancas profundas y antiguos caminos que los rarámuris han usado por siglos. Pero hay una cueva en particular, una cueva que solo menciono a los más aventureros. No es muy conocida, no aparece en los mapas, pero aquellos que han oído hablar de ella la llaman la Cueva de las Sombras, y ahora entiendo por qué. Todo comenzó con un grupo de turistas que llegó a la sierra una tarde de noviembre. Eran 4, 2 hombres y 2 mujeres, todos extranjeros. Buscaban algo más que los caminos turísticos normales. Querían algo auténtico, algo que los locales no mostraran a cualquiera. Y cometí el error de llevarlos a la cueva. No porque no fuera segura, sino porque hay cosas ahí adentro que no deben ser vistas. El acceso a la cueva era complicado. Tuvimos que caminar más de 2 horas por un sendero angosto, bordeando un acantilado, hasta llegar a la entrada. Una boca oscura en la roca, apenas visible entre la maleza. Los rarámuris dicen que es un lugar sagrado, que los antiguos dioses dormían allí, que su sombra aún permanece, pero los turistas no creían en esas cosas. Yo tampoco, hasta ese día. Nos detuvimos en la entrada. Dicen que hay petroglifos dentro, les expliqué, grabados en la roca que nadie ha podido descifrar. Los extranjeros estaban emocionados. Encendimos las linternas y entramos. El aire era frío. El suelo estaba seco, cubierto de polvo y pequeñas piedras. Las paredes, lisas y húmedas, reflejaban la luz de las linternas. Avanzamos en fila, con cuidado. Todo parecía normal. Pero entonces, comenzamos a ver las sombras. No fue de inmediato. Primero, uno de los turistas se detuvo. «Oye», susurró, «¿notaste eso?» Iluminé la pared con mi linterna. Las sombras de todos nosotros estaban ahí, pero algo no encajaba. Había una más, alta, delgada, ubicada en una posición imposible. No correspondía a ninguno de nosotros, y no estaba pegada a la pared. Estaba de pie, en medio de la cueva. Pero cuando moví la linterna, la sombra no se movió con la luz. Mi estómago se revolvió. Uno de los turistas se rió nerviosamente. Debe ser un efecto óptico. Pero su voz sonó forzada. Nadie se movió. Nadie respiró. El aire en la cueva se volvió pesado, denso. Y entonces, las sombras en la pared comenzaron a moverse por sí solas. No era la luz, era ellas. Se alargaban, se deformaban, como si estuvieran vivas.
La mujer que iba detrás de mí soltó un jadeo. No, no es posible. Nadie dijo nada más. Estábamos paralizados. Y luego, la sombra que estaba en el centro de la cueva se giró. No debía ser posible. Las sombras no se giran solas. Pero lo hizo. Y nos miró. No tenía rostro. Pero sabíamos que nos veía. La linterna en mi mano temblaba. Sentía que, si me quedaba un segundo más ahí, algo iba a pasar. Algo que no debía pasar. «Salgan», susurré. Mi voz no sonó como la mía. Ahora. Los turistas no dudaron. Se dieron la vuelta y corrieron. Yo fui el último en salir. Sentí que si me giraba para ver detrás de mí, algo me seguiría. Cuando finalmente salimos, el aire frío de la sierra nos golpeó en la cara. El silencio era ensordecedor. Nos quedamos allí, de pie, sin hablar. Y entonces, lentamente, el sol comenzó a ponerse. Uno de los turistas revisó su reloj, frunció el ceño. «No puede ser». Lo miré, confundido. «¿Qué pasa?» El hombre tragó saliva. «Solo estuvimos dentro unos minutos». «Sí. Pero mi reloj marca que han pasado 3 horas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré mi propio reloj. Marcaba lo mismo. No hablamos más. Solo nos alejamos de la cueva lo más rápido que pudimos. Cuando finalmente llegamos al campamento, los turistas empacaron sus cosas en silencio. Antes de irse, uno de ellos me preguntó, «¿Qué era eso?». No supe qué responder, pero entonces recordé lo que me habían dicho los ancianos rarámuris. Los dioses dormían allí. Miré hacia la montaña, hacia la cueva, y supe la verdad. No estaban dormidos. Nunca lo estuvieron. Desde entonces, nunca volví a llevar a nadie a ese lugar, porque sé que, dentro de esa cueva, las sombras aún nos están esperando. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video.